La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Buenos días, hermanos. Estamos ya en este sábado, 9 de noviembre, y hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan en Letrán, ¿verdad? El Evangelio que vamos a leer es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Dice así la palabra: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, no conviertan en mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo y de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy pues que es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que prácticamente es la catedral del Papa, aunque ahora pues como que tiene más relevancia la Basílica de San Pedro, pero en realidad la catedral del Papa es la Basílica de San Juan en Letrán, ¿verdad? Y por su historia y por su significado, para nosotros esta iglesia es muy importante. Es la iglesia que nos preside en la caridad, como dicen algunos que reflexionan el sentido teológico de este templo, ¿verdad? Y hoy el Señor en el Evangelio habla de un templo, ¿verdad? Se refiere al templo físico de Jerusalén, ¿verdad?, que había sido mal utilizado con estas personas. No estaban haciendo algo, digamos, malo en sí mismo, porque ellos vendían cosas que eran para el culto, ¿verdad? Solo que habían agregado elementos muy humanos, ¿verdad? Ya no era te vendo un corderito para que ofrezcas en sacrificio, sino que voy a buscar que le saque ganancia a esto, ¿verdad? Entonces ya había como una monopolización de aquellas ventas, ¿verdad? Y entonces era la venta, por la ganancia, no era tanto ordenada al culto y a la adoración, sino que ellos habían perdido el sentido de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Claro, era un servicio que le daban a la gente, pero luego en medio de ese servicio había un descuido espiritual de ellos, ¿verdad? Y por eso los llevaba a actuar de esa manera, más pendientes de lo que iban a vender, la ganancia, y no de lo que se iba a hacer, de que esta persona con aquel elemento, ¿verdad?, ritual, iba a darle culto a Dios, ¿verdad? Entonces el Señor lo que vio en estas personas, no solo el sentido del descuido material, el desorden que había ahí, sino que Él se enfada porque ese descuido y ese desorden evidenciaba la vida interior de ellos, ¿verdad? Es un descuido espiritual, porque probablemente vendían cosas para el sacrificio, pero ellos no lo hacían, porque estaban más pendientes del negocio, de esto y de lo otro, y las ganancias, y eso es lo que el Señor ve en ellos, un corazón pervertido hacia lo material. E incluso en la avaricia, ¿verdad?, pues hacían trampa, ¿verdad? Monopolizaban las ventas, la gente que venía de lejos, ¿verdad?, y como tenía que comprar aquello, pues le hacían trampa, ¿verdad? Entonces eso ve el Señor, el corazón corrompido de estas personas. El Señor no es que estaba en contra de un sacrificio y de que se vendiera
estos animalitos para el sacrificio, sino más bien la actitud con lo que la hacían. Por eso el Señor, ¿verdad? No es que a Él les agrade que sirvamos en la iglesia, que entreguemos nuestro tiempo al Señor, sino más bien el Señor nos diría ahora, pero ¿qué actitud tienes en la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo te comportas? ¿Vas a la iglesia para adorar al Señor? Tu servicio, tu ministerio, el tiempo, ¿verdad? Tu creatividad, ¿para qué la ocupas? ¿Verdad? Entonces, hoy el Señor nos pide cuidar nuestro templo interior, ¿verdad? Que tiene que estar limpio, que tiene que estar arreglado, que tiene que estar dispuesto a Él, porque esa actitud interior va a reflejarse también en las actitudes exteriores. Pidámosle al Señor esa coherencia en este día tan especial. Que así sea. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.